Se trata de la ingeniería, la arquitectura, el arte en general. El hombre y la humanidad continuamente crean innovaciones extraordinarias. Al inicio de cada uno de los capítulos de esta serie estaremos introduciendo un pequeño clip referido a cada una de estas innovaciones. Muchas personas están preocupadas por la innovación. Estamos ante el edificio más grande de los Estados Unidos, el más alto, la Torre Sears en Chicago. Sin embargo, muchas de las personas no entienden que la innovación no tiene que ver con crear realmente cosas nuevas, sino agarrar las mismas ideas que ya han sido establecidas y llevarlas a nuevos límites. Es justamente lo que hace la arquitectura con edificios como la Torre Sears, pero también en todo tipo de creación humana se trata de redundar creativamente. Las mismas ideas, tal vez, los mismos principios, pero totalmente llevados a un nuevo nivel exponencial. Bienvenidos a la serie de Reenfocando la Innovación. Vamos a estar trabajando en uno de los temas más polémicos, más difíciles, con que se enfrentan hoy en día no solamente las personas, sino las organizaciones que estas personas forman y las instituciones de carácter religioso o espiritual que están encargadas de guiar en medio de un cambio tan vertiginoso. Hay varios objetivos que vamos a estar cumpliendo durante estas sesiones. El primero de ellos es que vamos a estar profundizando en el entendimiento de la innovación. Vamos a estar trabajando esta serie con una serie de bosquejos en los cuales las partes que aparecen en blanco o con una línea nada más deben ser llenados con los espacios que vamos a estar mostrando en su pantalla. En primer lugar, entonces, profundizar en el entendimiento de la innovación. En segundo lugar, qué motivaciones hay detrás de la innovación. Y en tercer lugar, cómo la innovación puede tanto ayudar o perjudicar su organización. Dos interrogantes que necesitamos hacernos diariamente en nuestra vida personal, familiar, social, comunitaria y espiritual son estas. ¿Es esto bueno o malo? Me refiero a la innovación o al cambio que está viniendo. Y número dos, ¿son estos los mejores o los peores tiempos para la historia de las organizaciones y en particular de la iglesia? En ese sentido, ha habido una discusión profunda sobre la innovación. Casi todas las invenciones que han llegado a sus manos, sean principalmente estas electrónicas o a través de cambios paradigmáticos, tuvieron lugar en el siglo XX y principios de este siglo XXI. Sabemos nosotros que el clima del cambio ha aumentado, el tiempo se ha acelerado, no en el sentido de que haya más tiempo, sino que el tiempo cada día es más escaso, dado como los instrumentos que tenemos nos ocupan más, nos absorben más y llenan más nuestra agenda y nuestro poco tiempo disponible. Creo en lo particular, con el equipo de liderazgo e innovación, que estos son los mejores tiempos, tanto para las organizaciones, las personas, como las iglesias. ¿Por qué? Déjenme contarles. En primer lugar, cada iglesia tiene la libertad de usar una enorme caja de herramientas, llena de opciones a su disposición. Y en segundo término, las iglesias y organizaciones hoy en día usan más métodos para hacer ministerio, esto es para servir a otros en más variadas formas para lograr más diferentes resultados, alcanzando más gente e involucrando más voluntarios. En segundo lugar, coincido con algunos en que estos podrían ser los peores tiempos siempre y cuando su respuesta a la siguiente pregunta fuera totalmente negativa. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Quiere Dios que hagamos más, aun si usamos gente que no es espiritual, usamos métodos que no son enseñados o sancionados en la Escritura para obtener resultados que no son ordenados en la Biblia, o que están alejados de la gran comisión y todo lo que implica la orden final de Jesús para nosotros, su iglesia? La cultura secular nos da un punto de vista. Quiero que veamos esta perspectiva primero sin decir que es la mejor. La cultura secular de hoy afirma que más es sinónimo generalmente de mejor. Más tienes, más eres. Más invención, mucho mejor para la humanidad. Más, mejor. ¿Cómo vemos nosotros esto reflejado en las innovaciones e invenciones diarias? La computadora está acercándose a la memoria ilimitada. La ciencia se está acercando a curas ilimitadas. El mundo piensa que tiene recursos ilimitados para solucionar todos los problemas. Y los cristianos continúan imaginando nuevas maneras de contar la vieja historia. ¿Es esto bueno o malo? Lo que dice la Escritura es que con frecuencia cuando el hombre innovaba, lo hacía de una manera equivocada, movido más por su ambición personal
que realmente porque estos fueran los deseos de Dios. Y hay dos ejemplos muy palpables en la historia bíblica al respecto, que quiero ilustrar. El primero de ellos fue el templo de David. David tuvo una gran idea como rey, construir el gran templo de Dios. En 2 de Samuel 7 y en 1 de Crónicas 17, dicen que Dios le recordó al rey David, a su ungido, que él no había podido, o sea, Dios no le había pedido un gran templo. Y que de hecho, Dios no quería que él, David, un hombre de guerra, con sus manos llenas de sangre, le edificara uno. Vemos nosotros como el anhelo por innovar de un hombre de Dios no es correspondido por Dios con una sanción o aprobación de que ese proyecto pueda desarrollarse. En la historia bíblica hay una segunda historia, que es la Torre de Babel. Un grupo de hombres tuvo la gran idea de agradar a Dios, construyendo una especie de pirámide que en esos tiempos se denominaban zigurat. Génesis 11 dice que estuvieron haciendo una torre lo suficientemente alta para físicamente saltar al cielo. Esta pirámide o zigurat estaba dedicado a la adoración humana de lo que ellos pensaban que era lo que Dios quería y lo que Dios era en el cielo. Pero dice Génesis 11:5 que el Señor bajó a ver aquella torre, aquella innovación humana, y no le gustó lo que vio. Es más, una de las críticas que Dios hace está en el verso 6 del capítulo 11 de Génesis. Y dice, este es solamente el comienzo. Pronto, nosotros los seres humanos van a querer o ser capaces de hacer todo lo que quieran. Dios con frecuencia nos mantiene humildes para que nosotros no nos creamos dioses en nuestra propia opinión. Con frecuencia en la Biblia Dios se opuso a la innovación. Aquella innovación que elevaba al hombre y lo ponía en la posición de Dios. Estamos claros que hay una innovación que Dios nos sanciona y otra que sí. Lo cual nos lleva al punto número 4 en esta sesión. ¿Estará Dios contento con nuestras innovaciones? Primero que todo, la vida no es sobre lo que nosotros podemos hacer. Y yo sé que para muchos es hacer y hacer y hacer. Y estamos orientados por el hacer. Y si usted no hace, usted se siente inútil o no sirve para nada. Y mucha gente cae en depresión cuando no puede hacer las cosas que ordinariamente hacía. Pero la vida no es sobre lo que nosotros podemos hacer. En segundo lugar, la vida entonces es sobre obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Para eso estamos en la tierra. Dios tiene un plan, Él nos equipa, Él quiere que descubramos sus propósitos, que lo vivamos, que nos equipemos, porque estamos aquí de paso. Debemos dejar un impacto y un legado y una huella en esta tierra, pero todo es preparación para una eternidad con Él. Así pues, la vida es sobre obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Quinto punto, no toda la gente llama iglesia o lo que llama gente iglesia es de hecho una iglesia. Y aquí debemos aclarar qué ocurre con las innovaciones. Muchas innovaciones a nosotros nos llevan a creer que podemos reinventar lo que Dios llama iglesia. No me refiero al edificio, no me refiero a los rituales, no me refiero a las costumbres denominacionales. No. No me refiero a ese tipo de iglesia o religión organizada. Me refiero más bien al concepto iglesia que Dios desarrolla. Las innovaciones nos han llevado a nosotros a enfocarnos en hacer y no en hacer aquello que agrada a Dios. Lo vimos hace un momento. Pero además de eso, dedicamos entonces nuestra atención a crear una iglesia que no es la iglesia bíblica ni la iglesia cristocéntrica. Déjenme contarles algunos ejemplos de esto. Una discusión patrocinada por una iglesia en una taberna, en un bar o una cantina, no convierte al bar, la taberna o la cantina en una iglesia, sino en un evento de alcance evangelístico o un lugar aprovechado coyunturalmente para predicar. Un segundo ejemplo. Un estudio bíblico en el medio tiempo de un juego de baloncesto sobre una cancha de asfalto en un vecindario urbano con gente totalmente de la calle no crea lo que llamaríamos una iglesia baloncesto o la iglesia del baloncesto. Simplemente lo que permite es crear un contexto o aprovechar un contexto, un espacio y un tiempo para una acción que tiene un claro avance evangelístico o alcance de personas perdidas. No llamemos a todo lo que hacemos iglesia, ni a toda reunión de cristianos iglesia, basado en las innovaciones que existen. Cuando usamos la palabra iglesia para describir la reunión abierta de cristianos, es decir, personas que creen y siguen a Cristo en un cuerpo local que refleja tanto el cuerpo celestial como el cuerpo espiritual, entonces estamos agradando a Dios. ¿Cuál es la definición que a la luz de las Escrituras es operativa y debería estar en el norte cuando recibimos las innovaciones y usamos esto como un tamiz para no perdernos y destruir la obra?
Primero que todo, y aparecerá en su pantalla, una definición operativa de iglesia es una asamblea de creyentes que profesan su fe en Jesucristo bajo la disciplina de la palabra de Dios, obedeciendo sus ordenanzas y liderados por líderes espiritualmente maduros. Es lo menos que nosotros podemos aceptar para creer que estamos ante una iglesia. Todo lo demás es la opinión o la creencia de un hombre fuera de las Escrituras. En sexto lugar, debemos medir todas las innovaciones siempre con otro tamiz adicional. Le llamamos la semilla de la verdad. Pregúntese esto. ¿Esta innovación corresponde a las señales de una iglesia nuevo testamentaria? ¿Es así? ¿Realmente es lo que Dios quiere? No sea institucional en el sentido de pensar denominacionalmente. Piense realmente en lo que dice la Escritura y pida al Espíritu de Dios que se lo muestre. Séptimo, explore la necesidad de innovación con una perspectiva distinta. Ken Blanchard, que dirige un movimiento tremendo que se llama Lidera como Jesús y que ha sido lo que llama la gente en el mundo un gurú de los negocios y de la asesoría gerencial o liderazgo gerencial, ha desarrollado dos preguntas básicas a la hora de evaluar una institución, una organización e una iglesia. La primera pregunta es, ¿cuál es el negocio? Para efectos nuestros, ¿cuál es el negocio de la iglesia? Y en segundo lugar, ¿cómo va el negocio? En otras palabras, ¿cómo está el negocio de la misión que Dios ha llamado a tu iglesia a hacer? Esta pregunta es vital a la hora de explorar con nueva perspectiva lo que Dios quiere hacer a través de la innovación en tu iglesia. El negocio primario de la iglesia es glorificar a Dios. Esto le llamamos adorar a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo dos principios fundamentales, de los cuales emergen los propósitos de Dios. El gran mandamiento que encontramos en Mateo 22, versos 34 al 30, y cumpliendo la gran comisión que encontramos en Mateo 28, versos 19 al 20. Sabemos claramente de qué habla Dios. Habla de amarle a Él, habla de amar a nuestro prójimo, habla de ser cada día más como Jesús, habla de servir con los dones, habilidades y todo lo que hemos recibido y cumplir nuestra misión en el mundo. Ni más ni menos hablamos de adoración, hablamos de compañerismo, hablamos de discipulado, hablamos de ministerio y evangelismo y misiones. Ahí se resume nuestra vida y el plan de Dios para nuestra vida e iglesia. En octavo lugar, la mayoría de las innovaciones han surgido siempre cuando la iglesia ha tenido tres fracasos rotundos. Ha fracasado en alcanzar a los perdidos. Ha fracasado en discipular a los cristianos, haciéndolos cada día más como Jesús. Y ha fracasado en dar testimonio de Dios en este mundo oscuro. Tenemos entonces nosotros claro, a raíz de estos principios, los cuidados, el tamiz, el filtro que necesitamos aplicar a la hora de recibir las innovaciones de Dios. Tengamos también presente en esta serie que vamos a ir avanzando en un proceso único a través de todo lo que ha sido la investigación en liderazgo y la investigación en innovación, tanto de creyentes como no creyentes, y que van a enriquecer su vida y su perspectiva. La próxima semana vamos a estar profundizando en esto en la segunda parte de nuestra serie Reenfocando la Innovación. Les habló Juan Carlos Flores, Liderazgo e Innovación.